Hola, buen día jóvenes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la unidad de aprendizaje curricular 3. Les saluda la profesora Mayra Danira López Escalante del Bachillerato General Josefa Ortiz de Domínguez, de la disciplina de Lenguaje y Comunicación 2. El propósito de esta unidad es: redactarás textos narrativos como el mito y la leyenda, y periodísticos como la noticia, la crónica, el reportaje y artículo de opinión, cubriendo sus características de forma y fondo para expresarte con claridad de forma escrita. ¿Qué vas a aprender en esta disciplina? Los contenidos que aprenderás en esta unidad de aprendizaje son: dentro de los géneros narrativos, el mito y la leyenda. Aprenderás cómo se redacta y qué función cumple la noticia, la crónica, el reportaje y para argumentar tu punto de vista el artículo de opinión. Y por último, escribirás tus vivencias por medio de un diario. Toca el turno de los géneros narrativos. A pesar de ser distintos el mito y la leyenda, comparten ciertas características como su pertenencia a los géneros narrativos menores, llamados así por ser narraciones breves. El mito. El mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicados fuera del tiempo histórico, que explica y da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, de los dioses, del hombre en la tierra, de la fundación de las culturas y las naciones, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, así como sobre el origen del bien y el mal. La leyenda. La leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, la cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico o histórico concreto. ¿Y tú conoces algunas leyendas? Te menciono los siguientes ejemplos, que estoy segura que has oído hablar de ellas: la Llorona, la Sayona, el Silbón, el Callejón del Beso. Las características de este tipo de narraciones se distinguen por estar basadas en la realidad y por ser creaciones anónimas. Se transmiten de forma oral o escrita, basadas total o parcialmente en un hecho, momento o personaje real. Cuentan con un elemento de carácter sobrenatural, mágico o fantástico. Sus personajes son representaciones como el héroe, la villana o la mujer sabia. Hacen referencia a un lugar o momento determinado e incluyen elementos o símbolos como los duendes, los fantasmas o los magos. ¿A poco no suena interesante? Otro de los géneros que nos permiten involucrarnos como sociedad sobre lo que sucede en nuestro estado o país son los géneros periodísticos, como la noticia, la crónica, el reportaje y el artículo de opinión. Un texto periodístico es aquel que tiene el objetivo de persuadir, informar y convencer por medio del mensaje que transmite. Estos textos figuran dentro de las páginas de revistas y periódicos impresos, aunque con la llegada de los medios digitales le ha dado una mayor presencia en Internet, facilitando la difusión. La noticia. Se llama noticia o nota informativa a la información de un hecho que genera impacto en la sociedad, y por eso ésta se interesa en conocer su contenido. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor veracidad y objetividad posible lo que ha producido ese acontecimiento, por lo que la noticia debe ser veraz, oportuna, clara, objetiva, actual y breve. Los tipos de noticias que puedes encontrar en un periódico, en una revista o un diario digital es de acuerdo a su contenido y pueden ser educativas, culturales, artísticas, de espectáculos, económicas, de salud, deportivas, policíacas, financieras, entre otras. Es necesario que una noticia responda a 6 preguntas básicas. De esta manera los lectores, los televidentes, radioescuchas y cibernautas podrán comprender la veracidad del acontecimiento. ¿El qué? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? Y el por qué, quien representa las razones que han originado los hechos y describe los antecedentes. Dentro de la estructura de la noticia se encuentra la pirámide invertida, que es la más usada por los periodistas y reporteros, porque la información más importante se describe en el primer párrafo. La pirámide normal. La información más importante se señala en el último párrafo y en la entrada se incluye el contexto del hecho. El reloj de arena.
El hecho relevante de la información se describe en la entrada de la nota informativa. Posteriormente va describiéndola el acontecimiento en orden cronológico y el remate de la información relevante. Otro de los géneros periodísticos es la crónica, que es la exposición o narración de un acontecimiento que se describe en el orden en que fue desarrollándose. La crónica se caracteriza por los hechos que se narran según el orden temporal en que ocurrieron. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo y muy personal, y emplea verbos de acción. Existen dos tipos de crónicas: la informativa, que cuenta los hechos presenciales por el cronista, como la crónica deportiva; la interpretativa, que complementa la información con juicios de opinión del cronista y permite establecer relaciones con otros hechos. En los periódicos, las revistas y la televisión, la crónica es una narración corta, puede ser escrita o hablada por el mismo autor y publicada en una sección habitual del periódico. Su estructura es la pirámide normal. Empieza con una entrada, un cuerpo que es un desarrollo cronológico de los hechos y existe un remate fuerte, o el yunque o martillo, que comienza con los detalles, luego sigue el cuerpo, que es el desarrollo cronológico de los hechos y termina con un remate fuerte. Continuamos con los géneros periodísticos. El reportaje, el género mayor del periodismo. Este profundiza en las causas de los hechos, explica los pormenores, analiza caracteres y reproduce ambientes del acontecimiento. Este se caracteriza por ser un trabajo documental que requiere de cierta planificación para abordar sus diferentes etapas, que van desde la definición del tema, pasando por la recolección de datos, de información y material de soporte hasta la edición definitiva. Te puedes encontrar diferentes tipos de reportajes, como los demostrativos, los descriptivos, los narrativos, instructivos y de entretenimiento. Su estructura lleva un titular, que es el encabezado principal que informa el contenido del reportaje, un párrafo inicial o entrada, que es el conjunto de oraciones que siguen el título, con la función de captar la atención del receptor. El cuerpo del reportaje es el conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje. Y por último, el párrafo final, que es el conjunto de oraciones que dan el cierre al reportaje. Artículo de opinión. Es un texto periodístico profesional en que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y razonamiento referente a un tema específico. Su estructura básica es que lleva un título, que es un enunciado breve y conciso, una introducción que constituye la primera parte del artículo, el cuerpo, que es la parte donde se desarrollarán y analizarán las principales ideas en torno al tema o asunto central del artículo. Y por último, la conclusión, y es donde se presenta la tesis o postura defendida del articulista. Y por último, escribo mis vivencias, a través de un diario personal, que es un cuaderno o una libreta en el que escribes sobre ti. Recoges por escrito tus experiencias, tus sentimientos e ideas. Sus características principales es que debe ser activo y personal, es decir, escribirlo en primera persona. Además, poner las cosas por escrito es una forma excelente de mantener nuestra vida y nuestras emociones en orden. Recuerda, la principal lección de hoy es: cree en ti y en quién eres. Sé consciente que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Gracias, te deseo éxito.